Hoy, como habrán visto en mis historias, voy a tener una conversación con una gran amiga que es Mamela Fiallo. El tema de hoy va a ser la OMS y la ONU fundamentalmente. Mamela Fiallo es una periodista del Pan Am Post y ha publicado unas investigaciones realmente muy buenas sobre el tema, así que quería poder conversar con ella sobre todo esto. Mame, ahora te voy a agregar. Vamos. Hola Mamela, ¿cómo estás? Yo quería arrancar conversando un poco, digamos, para que la gente que no te conoce, que está del otro lado, pueda conocerte un poco más. Yo introducía esto de alguna forma comentando que vos sos periodista del Pan Am Post. Quienes no conocen el Pan Am Post es un, digamos, periódico online. Esa, digamos, puede ser una buena forma de entender el Pan Am Post. Un periódico online con contenido tanto en formato de texto como audiovisual. Entonces, bueno, vos sos periodista desde hace varios años, vos en verdad vivís en Argentina, pero ahora te has ido a Ecuador, ¿no? Por el tema del virus. Nosotros somos amigos desde hace muchos años, ¿no? ¿Desde qué año más o menos? 2015. 2015, exactamente. Hemos estado siempre en los mismos círculos, digamos, de la derecha liberal. Y a mí me interesó muchísimo los artículos que vos estuviste sacando últimamente en el Pan Am Post sobre el tema OMS, y ahora obviamente podemos meternos también con el tema ONU. Pero quisiera que para la gente que está del otro lado puedas comentar lo más significativo de estos artículos. Bueno, gracias por el espacio. Quienes recién se incorporan, así es. Tengo el honor de ser parte de la investigación en la Fundación Libre, a la cual me invitó Agustín. Muchas gracias. Y en el Pan Am Post, que preguntan cómo se llama, veo en los comentarios, ahí soy columnista. Yo soy docente universitaria de profesión y justamente me contactaron porque a través de redes sociales, yo empecé en el diario como traductora porque esa es mi profesión, una de mis oficios. Y justamente por los análisis que hacía me empezaron a dar más plataforma a nivel columnas. Y en el tema de virus he tenido mucho trabajo. Yo creo que lo más destacable es el director ejecutivo de la OMS. Por primera vez en la historia está a cargo un hombre que no es médico. Él es doctor en filosofía. Uh-huh. O sea, él tiene maestría en medicina comunitaria y tiene una base en biología, pero él no es médico clínico y tampoco tiene experiencia en laboratorio. Al contrario, él tiene un largo repertorio como burócrata. Fue ministro de Salud y fue acusado de encubrir 3 brotes de cólera. ¿En dónde? Perdón. Él nació en Eritrea, pero hoy pertenece a Etiopía. Y él pertenece a una minoría, esto es muy importante y te va a resultar fascinante. Él es parte de una minoría étnica que representa el 8% de la población y son acusados de ser supremacistas raciales. Y su partido está en el poder y ganan con el 100% de los votos, lo cual es cuanto menos sospechoso. Y en Etiopía. En Etiopía. Y fue acusado, esta nota no la he sacado, Dios mediante la sacaré mañana, porque es muy difícil sacar información al respecto. Hay denuncias online de que él, como ministro de Salud, hizo una limpieza étnica contra una minoría étnica en Etiopía mediante el contagio de HIV. A ver, digamos, el director de la OMS no es médico, punto número 1, ¿ok? No es médico, se dedica a la filosofía, ha sido un burócrata, es decir, un funcionario público en su estado. Tengo entendido que también ha estado vinculado con el comunismo, pero bueno, eso en todo caso después me lo comentarás un poco más. El tipo ha estado, bueno, está en un partido que es minoritario, es parte de una etnia minoritaria. Esto es así, que me has dicho el 8%. Sí. El 8% y que sin embargo ganan las elecciones con el 100%. Y el tipo es parte de ese partido político. Exactamente. Y vamos a entrelazar un poco las ideas porque van de la mano. Él fue acusado de hacer no solo una limpieza étnica, sino con su partido censuraron hasta lenguas autóctonas en las regiones que fueron usurpando.
Entonces, es realmente un tipo que pertenece a un partido tiránico. Solo Corea del Norte y Etiopía son los únicos países que ganan con el 100% de las elecciones, ni siquiera Cuba. Entonces, realmente vale la pena destacarlo. Y él, lo primero que hizo cuando ganó, digamos, su rol en la OMS fue, ¿cuál sería el verbo? Bueno, reconocer públicamente por su rol humanitario a Mugabe, que fue el dictador vitalicio que más gobernó en el mundo, del África, que también era marxista, al igual que el partido de Tedros, que se llama este hombre, y que de hecho su partido ha sido reconocido como organización terrorista. Y, claro. Y su país también es conocida como la pequeña China, porque precisamente es a través de Etiopía que China tiene inherencia en África. Lo mismo en los tiempos de Mugabe en su país. Entonces hay una cohesión muy fuerte ideológica desde el marxismo entre estas naciones africanas y China. Y también a nivel OMS, China fue la que propulsó el nombramiento de Tedros en la OMS. Claro. Bueno, eso, vamos por partes. ¿Cuándo llega Tedros al OMS? Más o menos. 2017. O sea que es relativamente nuevo en el cargo, es decir, tiene menos de 3 años. Ajá, y es la primera vez en la historia que un no médico ejerce el cargo. ¿Cómo se dio, digamos, esa selección tan rara de poner una persona que no es médico, que está involucrado además en cuestiones políticas tan delicadas, vinculado con un partido político, digamos, que ha hecho todo menos curar a la gente, sino en todo caso matarla? ¿Cómo llega esto? Bueno, hubo un fuerte lobby chino, como te comentaba, y además, obviamente, como la OMS es una subsidiaria de la ONU y hay todo este tema de la inclusión y bla, 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 tener un africano en el cargo era el pedestal del progresismo. Lo que no ven es que incluso dentro de lo que es la raza negra hay estratificaciones y él es de una tez relativamente clara, tanto es así que él pertenece, ya te digo, a esta minoría étnica. Y de hecho en Etiopía, no sé si has visto, pero los cristianos hasta se marcan con una cruz. Es una sociedad muy estratificada, una sociedad muy dividida, y él pertenece a una clase gobernante totalitaria. Entonces va de la mano con lo que ha sido y es la agenda de la ONU últimamente, o no diría yo desde siempre, porque es bastante cuestionable la ONU y hoy más que nunca lo vemos de forma tan palpable. Ahora bien, sí me gustaría meterme un poco más en estas relaciones que hay entre China y la OMS. Me has dicho que ha habido digamos, una especie de lobby chino para poner este sujeto al frente de la OMS. ¿Vos tenés información de cómo eso, digamos, se ha desarrollado, cómo el lobby tuvo lugar, cuáles serían los intereses de por medio? Yo, digamos, estoy al tanto de un dato que me parece significativo al respecto, lo dejo sobre la mesa, que es el tema de la medicina tradicional china. Es decir, no parece ser una coincidencia que hace muy poco la OMS haya de alguna forma otorgado el visto bueno a la medicina tradicional china. La medicina tradicional china no es una medicina científicamente constituida, digamos, no soporta lo propio del método científico. Que la OMS te habilite un tipo de medicina anticientífica como esta,
y que le dé el visto bueno, esto tiene un impacto sobre el mundo enorme, porque de alguna forma nuestros países, hasta donde yo entiendo por lo menos, se rigen por aquello que la OMS especifica como viable para los sistemas de salud, digamos que son cosas serias, se supone que una de sus funciones es esa. Con lo cual ha abierto un mercado enorme para la medicina tradicional china, que sobre todo, hasta donde entiendo, se la vende a África. Cuando hubo gente que pinchó a la OMS por haber aceptado la medicina anticientífica china, la respuesta fue, bueno, pero esto sirve para países que no tienen dinero para pagar las medicinas tradicionales, entonces por lo menos, refiriéndose por ejemplo a los africanos, por lo menos ahora los africanos están teniendo un sistema de salud con medicina. Sí. Bueno, ahí no diría que no estoy de acuerdo con vos, pero yo sí, dado que vengo de un país, digamos, con una tradición naturalista bastante fuerte, puedo valorar lo empírico, más en una sociedad milenaria como mencionas, pero creo que ahí lo fuerte es la cantidad de recursos que tiene China, o sea, hacer esa cohesión de ideas que dices, y cómo y cuánto lo facilita. Pero justamente en el Pan Am Post sacamos una nota sobre... O sea, mi disenso no es en cuanto a que es natural, sino en cuanto al vínculo político-económico que genera. Claro. Sacamos una nota en el Pan Am Post sobre cómo China ha estafado a 10 países mediante mascarillas defectuosas, mediante medicinas defectuosas. O sea, lo de la medicina china es un capítulo dentro de todo lo que ha sido la gran estafa. Y realmente hemos vivido desde que yo tengo uso de razón, y creo que la mayoría de los que están aquí, realmente lo que ha sido la mercancía china desde que lo sabemos. O sea, lo Made in China es un sello de que no funciona. Sí, son puras baratijas. O sea, más allá de natural o no, sintético o no, lo Made in China es algo que justamente no perdura. Y es muy interesante esto, porque mucha gente le tiene como ejemplo de capitalismo a China, porque mucha gente equipara a consumo con capitalismo, cuando en realidad la base del capitalismo es el ahorro, que es lo opuesto al consumo. Entonces, justamente, y si me permites hacer esta excepción, en China 45 millones de personas murieron durante la reforma comunista, y a raíz de que liberaron el mercado, sacaron a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Entonces puede haber un grado de libre mercado, pero bajo ningún concepto se puede decir que es un país capitalista, que es una economía capitalista. Lo que hubo fue una cierta libertad para no morir de hambre. Y en ese sentido, y invito a los progres a hacer un mea culpa, la cantidad de devastación que hay a nivel animal por parte de los chinos y parte de esa misma medicina que tú dices, recién en Ecuador se incautó millones de aletas de tiburón, porque justamente tienen remedios caseros para el impulso sexual, para lo cual devoran nuestros mares. Entonces realmente, y en Argentina lo vieron, en Ecuador lo hemos visto, los recursos subterráneos de estos países le pertenecen a China. Realmente hay que considerar todos esos elementos, y China es el segundo país que más aporta a la OMS. Ok, más de 40 ¿Cómo? ¿Cuánto aporta? Perdón, ¿cuánto aporta? La 10ª parte que Estados Unidos. Pero Estados Unidos ahora ha retirado todo su aporte, ¿no? Estados Unidos retiró los fondos. Estados Unidos era el país que más aportaba directamente, con más de 400 millones de dólares por año, 500 si se considera distintos proyectos. China daba alrededor de 44 millones, o sea, era el segundo país. Ahora, ¿cuánto dan las ONGs, Mamela? ¿Cuánto da, por ejemplo, la ONG de Bill Gates? ¿Tenemos esos datos? Yo no lo sé con cifras exactas, perdón, pero es considerable. Porque yo había leído por ahí el dato de que la ONG, digamos que las ONGs entran en esta misma bolsa, la de Bill Gates, con muchas otras, sumándolas ponían más en la OMS que los propios Estados Unidos. Y si vos me hablás, digamos, de 400 millones de dólares, me habías dicho, de Estados Unidos, 400 o 500 millones de dólares, ¿no? 400 en ayudas directas y 100 más mediante subsidiarias. Pero bueno, miren, a ver, la ONG de George Soros, solamente para un proyecto universitario, es decir, para maniatar universidades,
en noviembre o diciembre del año pasado, es decir, hace muy pocos meses, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, destinó $1.000 millones. O sea, $1.000 millones para un proyecto universitario para maniatar los contenidos de las universidades. Ahora, Estados Unidos pone en la Organización Mundial de la Salud entre 400 y 500 millones de dólares según tus fuentes, y según mis fuentes, las ONGs ponen mucho más que los Estados Unidos. O sea que tendríamos las ONGs arriba, después Estados Unidos, que ya no está más allí porque ha retirado su dinero, y después China. Con lo cual la OMS hoy responde a los intereses de las ONGs y a los intereses de China solamente, ¿no? A ver, esto como para que se entienda a qué voy, porque muchas veces se tiran datos y la gente absorbe datos, pero no los procesa bien. Un número, digamos, no dice mucho. Yo quiero que se entienda algo, que hay que entender, a mi juicio, con estos datos. Que la OMS tiene una legitimidad técnica. La Organización Mundial de la Salud es una organización internacional de tipo técnico-científico. Si tiene una misión, esa misión está articulada por una serie de metas científicas. Si tiene, digamos, personajes que la integran y que funcionan como sus recursos humanos, esos personajes están, digamos, coronados por un saber de tipo técnico-científico. Por eso es que nos llama la atención que el director de la OMS no sea un científico, sino un filósofo. O sea, no sea un médico, sino un doctor en filosofía, ¿no? ¿Por qué nos llama la atención todo esto? ¿Por qué nos llaman la atención las contribuciones? Más allá de que, digamos, bueno, es una organización internacional, tiene que tener contribuciones para funcionar porque nada funciona sin dinero. Pero a lo que voy es que acá hay que empezar a poner en cuestión esa imagen ideológica que se nos ha vendido sobre la OMS. La imagen ideológica nos dice, es una organización técnico-científica. Mentira. Desde el momento en que tenés intereses geopolíticos, desde el momento en que tenés casi una guerra de financiamiento entre China, Estados Unidos, ONGs, países de Europa, ya tenés un entramado de intereses de política internacional. O sea, esa pureza técnico-científica, olvídate. Tenés aparte un tipo que es doctor en filosofía, que tiene toda una militancia política atrás, hay toda una historia política atrás de él, de la cual estábamos hablando, y que viene a dirigir a esta organización que se supone que es técnico-científica. Otra vez, mentira, la Organización Mundial de la Salud es fundamentalmente una organización de tipo político que monopoliza el saber médico y los procedimientos médicos. Es decir, es la organización biopolítica más importante del mundo. Entonces, que ahora Estados Unidos saque su plata, digamos, lo que tenemos que entender como esto es como un control, es como el control pasa directamente a las manos por entero de China y de las ONGs que financian esto, ¿no? Que vos habías dicho, China está por debajo de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no está más, ¿no? Sí, y también otra nota que sacamos también en Panam Post que decía cómo los países más libres son los que mejor han afrontado esta crisis. Y en ese sentido yo creo que el rol de China es doblemente nefasto, porque también cuando hablamos de libertad muchas veces hacemos hincapié en la parte económica, pero también está la parte de la libertad de expresión. Cuando no hay acceso a la información, ahora justo estoy viendo unas banderas de Nicaragua y es el ejemplo más claro, no sé si estás al tanto, yo tengo artículos al respecto. En Nicaragua prohibieron que los hospitales privados puedan hacer exámenes de coronavirus. Le prohibieron a la Iglesia Católica hacer centros de salud y líneas telefónicas de atención, lo cual, perdón que me ría, es tragicómico porque esto hace que Nicaragua tenga el país con mayor letalidad, porque el 23% de los pacientes han muerto, porque supuestamente solo había 13 contagiados, de los cuales 3 murieron. Pero en realidad se estima que hasta junio serían más de 100,000 contagiados y el régimen solo reconoció hasta la semana pasada 13. Entonces, acorde más lo quieren tapar, más queda al descubierto que no es la realidad. Y en México, no sé si estás al tanto, pero en México sucede al revés. ¿Supiste de la amenaza que tuvo el diario Reforma? No, contanos. El diario Reforma de México recibió una amenaza diciendo que el cartel de Sinaloa apoyaba en su totalidad a López Obrador
y que iban a hacer volar el edificio del diario porque se atrevieron a sacar una nota contra AMLO porque su gestión del coronavirus pasó del no pasa nada a emergencia nacional. Y fue a tal extremo este cambio dentro de México que ahora hay familiares que denuncian que sus familiares entran con un cuadro y no les entregan los cuerpos e incluso han entregado cuerpos equivocados, alegando que tienen coronavirus. Y como cuando alguien muere por coronavirus no pueden entregarte el cuerpo, no pueden ni siquiera despedirse. Entonces él, no sé si estás al tanto, pero decía que había que abrazarse más, o sea, era una cosa inaudita. Sí, exacto, eso sí, efectivamente. Entonces es orwelliano más que en otras naciones, porque pasas de que la verdad es algo que se va reescribiendo día a día. Entonces yo saqué una nota ayer donde yo planteaba la pregunta, ¿por qué México tiene más muertos que China? Porque oficialmente México tiene más muertos que China. Entonces es por la doble mentira. Por un lado, las cifras que está ocultando China, y por otro lado, lo mal que está manejando las cifras México. Tanto es así que hay muertos reportados por COVID sin tener COVID. Bueno, a ver, pero eso también tiene que ver con los parámetros de la OMS. Claro. Hasta donde yo había leído, la OMS señala a los países que todos aquellos muertos que no sea, por ejemplo, por accidente de tránsito, es por COVID. O sea, vos te moriste de algo y de alguna forma vas a integrar una lista de los muertos de COVID, ¿no? Pero básicamente esa era la idea. Ok, ante la duda, COVID, ¿no? Ante la duda, se murió de coronavirus.